día del Señor. Realmente estar aquí, hermanos, hoy, después de aquel primer domingo que nos reunimos todos, algunos de nosotros, de los que estamos aquí, a estudiar, a meditar, y que el Señor en su buena voluntad, hermanos, pueda permitir que el día de hoy exista una iglesia. De verdad, hermanos, que es el poder de Dios. Hay mucha gente que se ha reunido para formar un paseo, para formar un viaje, para ir allí, para hacer un almuerzo, y no han podido hacerlo. Han peleado, han pasado cosas y nunca pudieron realizar su objetivo, nunca pudieron realizar lo que se propusieron hacer. Pero nosotros hemos estado aquí 5 años, hermanos, y esto es la gracia y el amor de Dios lo que nos ha permitido mantenernos juntos en la unidad y el amor de Cristo para poder estar hoy aquí juntos, 5 años después, todos aquí viéndonos las caras. Y ahora no solamente aquellos 4 o 5 personas de un principio, sino que ahora somos más personas. El Señor ha sido bueno definitivamente, y ese es el título del sermón de esta mañana. El Señor ha sido bueno. Y vamos a estar meditando en 3 puntos principales. Vamos a estar meditando en su misericordia nos sostiene, el punto número 1. El punto número 2 es su compasión nunca se agota. Y el punto número 3 es cada día es una nueva oportunidad. Mis hermanos, el Señor es fiel. El Señor no solamente ha sido fiel, sino que el Señor es fiel, se mantiene fiel. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, la fidelidad de nuestro Dios. Quiero que me acompañen todos a orar, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos sustente y nos ayude porque dependemos de Él todo el tiempo, hermanos. Somos seres limitados, hombres y mujeres con limitaciones, y solamente el poder del cielo nos puede sostener para enseñar y también para recibir las enseñanzas. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día tan especial que nos has permitido, Señor, tener. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad. Tú, Padre, eres fiel todo el tiempo. Hemos de descansar en ti. Enséñanos a seguir confiando en ti, así como hemos confiado en estos 5 años, en los cuales nosotros, Padre, hemos caído, nos hemos levantado, pero tú siempre has permanecido ahí fiel con nosotros, inmutable ante el pacto que has hecho con aquellos que han creído en tu Hijo. Padre, yo te pido que en esta mañana nos guíes en esta enseñanza, que me des fuerzas a mí, Señor, porque soy un hombre torpe, Padre. Que me des fuerza porque soy un hombre limitado, Señor, para enseñar. Pero también te pido, oh Padre, que sostengas a mis hermanos, que les des oídos para escuchar, la capacidad de poder atesorar esta verdad. Que este alimento espiritual, Señor, esté mucho más por encima que incluso los mismos alimentos que comeremos al final. Que la importancia de ser alimentados y venir a comer este banquete de tu palabra sea un deseo vivo en nuestros corazones, oh Señor. Sosténnos, oh Padre, te necesitamos todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que hubo un holocausto, hubo un exterminio de judíos. Y hubieron los alemanes, la Alemania nazi perseguía a los judíos y los concentraban precisamente en campos de concentración donde trabajaban arduamente, donde eran esclavizados, donde muchos de ellos eran envenenados en cámaras de gas. Y hubo mucha persecución y todos sabemos que la Alemania nazi se expandía por toda Europa y empezó a tomar muchísimo territorio. Y iban en todo lugar donde iban, ellos estaban buscando judíos para tomarlos presos, para matarlos a muchos de ellos. Hubo una mujer llamada Corrie ten Boom. Es una mujer muy conocida, hay libros sobre ella, si no estoy mal también hay una película sobre ella. Y ella fue una cristiana holandesa que junto a su familia ayudó a muchos judíos a escapar de la Alemania nazi o de los nazis en aquella época. Se cree que alrededor de 800 personas fueron ayudadas y salvadas por esta familia y especialmente por esta mujer que arriesgó su vida para ayudar a aquellos que estaban siendo perseguidos. Hermanos, esta mujer, Corrie, tenía una valentía admirable.
Pero su historia no termina así como los héroes que terminan y victoriosos y con grandes honores, sino que su final, hermanos, fue de que fue finalmente arrestada ella junto con toda su familia y terminaron en medio de un campo de concentración, campo de los cuales ellos salvaron a muchos judíos de que no cayeran allí. En medio de allí del horror y del sufrimiento, de la muerte y la injusticia, y en medio de tanta oscuridad, hermanos, Corrie hizo exactamente lo mismo que Jeremías hace en Lamentaciones. El texto que vamos a estudiar el día de hoy es Lamentaciones 3, 22, 23. Y Lamentaciones es precisamente eso. Lamentaciones. Todo el libro de Lamentaciones es un poema. Está compuesto por poemas. Y estos poemas, lo que hace el profeta ahí es lamentarse. Lamentarse de toda la desgracia que ha venido sobre ellas. Bueno, Corrie, en medio de tanta oscuridad y en medio de todo esto, ella hace exactamente lo mismo que Jeremías hace después del capítulo 3. Que a pesar de la devastación y la oscuridad que hay en su alrededor, ella empieza a glorificar a Dios incluso allí en medio de este campo de concentración. Un entorno devastador, hermanos. En un entorno tan devastador, Corrie encontró la forma de confiar en Dios y en su fidelidad, incluso en medio de esta situación. Ella misma cuenta cómo con algunas mujeres allí se empezaron de los versículos bíblicos que se recordaban, empezaron de alguna manera a memorizarlos y a decírselos unas con otras, y a empezar a repetir muy despacio esos versículos y a darse ánimo en medio de tanta oscuridad. Pero hubo un versículo que ella más repetía con frecuencia en medio de tanta desolación, hambre y oscuridad allí en este campo de concentración, y eran estas palabras: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y aunque no entendía el porqué de su dolor, no entendía el porqué de su miseria, porque eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Hay personas que dicen, bueno, pero si yo soy cristiano, ¿yo por qué sufro? No, todo tiene una razón de ser. Todo tiene un propósito. ¿Acaso esta mujer que había salvado 800 hombres, no debía entonces ella más bien, después de tanta bondad, haber escapado de este sufrimiento? Ella no escapó del sufrimiento, sino que Dios permitió que ella terminara allí. Pero ella pudo entender que en medio de ese sufrimiento todo tenía un propósito. Y lo que hace cada creyente en medio del sufrimiento es saber y declarar: Señor, estoy sufriendo, pero yo sé que grande es tu fidelidad. Dios no la abandonó. Dios no la abandonó. Años después fue liberada por un error administrativo y dedicó el resto de su vida a predicar un mensaje de perdón, esperanza, restauración, ayudando a muchas personas y a explicar, ayudar a que las personas pudieran entender que el sufrimiento en este mundo es algo que todos los seres humanos tenemos garantizado, pero que en medio de ese sufrimiento siempre debemos pensar en un Dios que es fiel. No hay foso tan profundo como el amor, que el amor de Dios no sea aún más profundo que este. Y esto es lo que sucede básicamente con el libro de Lamentaciones. Ahora, hay una discusión teológica por siglos de que se habla de que no se sabe o no se tiene cierta claridad de quién escribió Lamentaciones, pero la historia de la iglesia o la gran mayoría de hermanos de la antigüedad han declarado que Jeremías es el autor de este libro de Lamentaciones. Y este libro, hermanos, es escrito en medio de un dolor, en medio de la devastación, cuando el pueblo de Judá, tras la destrucción de Jerusalén por los babilonios en el año 1586 antes de Cristo, fue llevado a la cautividad y fue completamente devastado. Si ustedes tienen un tiempo más adelante, pueden ir a sus casas y empezar a leer los capítulos. Y él habla ahí acerca de tantas cosas, incluso en su corazón. Él dice: Señor, ¿por qué nos has castigado de esta manera? Y realmente ya Dios había previsto con anticipación que si el pueblo no se volvía a él, que si no abandonaban su pecado, que si no se arrepentían, que si no dejaban sus dioses paganos, porque recuerden que los judíos siempre tuvieron un gran problema.
Dualismo. Dualismo. Ellos empezaban a adaptar costumbres de otros pueblos y adorar dioses paganos, lo cual enfurecía a Dios en gran manera. En gran manera. Por eso, en muchos textos nosotros encontramos, abandonen al Baal, abandonen el símbolo de Astarot, abandonen todo eso, vénganse a mí, vuelvan a mí. Pero una vez más, ¿ellos qué hacían? Endurecidos. Muy parecido a lo que hoy en día hacemos los seres humanos. Cristo está diciéndole a todos, vengan a mí, pero todos empiezan a adorar dioses. Ahora tal vez no a Astarot, ahora tal vez no a Baal, ahora tal vez es mis redes sociales, mi Snapchat, tal vez es mi TikTok, tal vez es la forma como yo quiero, pero estamos adorando a falsos dioses, a falsos dioses. En el primer capítulo él aborda acerca de la soledad en que Jerusalén se encuentra, en medio de la devastación. Él habla ahí de que muchas viudas quedan desoladas, que hay demasiada mortandad, que hay demasiada oscuridad. En el capítulo 2 él habla acerca de la ira de Dios y cómo Dios ha venido sobre ellos y ha descargado su ira, derribando las murallas, destruyendo el templo. Y él resalta que hay una desesperación en medio de todo el pueblo, especialmente de los niños y los ancianos. Pero en el capítulo 3, empieza a cambiar algo en Jeremías. Y él empieza más bien a narrar que a pesar de toda la destrucción, que a pesar de todas las cosas, a él no se le olvida algo. Que Dios ha prometido algo. Que Dios ha prometido que Él es fiel. Que Él es fiel en medio del sufrimiento. Mis hermanos, Dios es fiel y su misericordia nos sostiene para siempre. Su misericordia nos sostiene. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces en medio de las injusticias que vemos y en medio de tantas cosas que acontecen, nosotros muchas veces nos hemos parado y hemos dicho, Señor, ¿por qué no eliminas a todos los malos ya? Señor, trae tu juicio para con todos, acaba con esto de una buena vez. El problema de esto, hermanos, es de que si Dios hiciera así como tú dices o como tú piensas, ¿cuántas personas se levantarían al siguiente día? Porque según lo que nos muestran las Escrituras es de que todos son malos y de que todos son infieles a Dios y de que de alguna manera no hay ni un solo justo, sino que solamente hay un justo. Ahora, los que hemos creído en Cristo, nosotros somos justificados por Él. Él ha pagado por nuestros pecados y Él se ha puesto frente a nosotros. El castigo que era para nosotros, Él lo ha recibido. Y entonces, quizás nosotros podemos clamar por justicia porque ya hemos sido justificados a través no de nuestra propia justicia, ni de nuestras propias obras, ni de nuestra propia bondad, sino de la misma bondad de nuestro Padre Celestial que nos envió a su Hijo para que creyendo en Él pudiéramos ser justificados y tener vida eterna. Jeremías está aquí, hermanos, hablando acerca de lo mismo que hay en él, de la misma devastación, del mismo dolor que hay. Pero en medio de todo esto, después de hablar tanto, después de mirar, dice, bueno, Señor, nos has castigado de esta manera. Él se acuerda de que Dios es y ha sido fiel. Ha sido fiel. Mis hermanos, hay algo muy importante y hay algo que el cristianismo al día de hoy sufre y es el hecho de que las personas creen que el cristiano no debe sufrir. Hay iglesias donde le dicen a la gente, si tú estás aquí, tú nunca vas a sufrir, nunca va a pasar nada. Cuando tú lees la Biblia, ¿tú qué encuentras en medio de los escritores de las Sagradas Escrituras? En el Nuevo Testamento, ¿tú qué encuentras? ¿Qué tuvieron ellos? ¿Tuvieron vidas tan felices como nos las muestran realmente ciertos falsos predicadores? Nosotros encontramos que esos hermanos, por causa de su fidelidad, hermanos, muchos de ellos perdieron sus vidas. Pero Dios, en medio de ese sufrimiento y en medio de esa pena, ¿qué les permitió vivir? ¿Cómo les permitió vivir? Les permitió vivir con gozo, con alegría, les permitió amarlo a Él. Y a poder saber de que los padecimientos de esta vida temporal no se asemejaban a las recompensas y las glorias eternas que iban a vivir con el Padre Celestial. Esa fue, hermanos, la forma, la fidelidad de Dios. Y esa esperanza fue la que les permitió soportar lo que soportaron. La misericordia de Dios no es la ausencia de dolor. Hace unos días un hermano me llamaba y me decía, no, es que yo soy cristiano y yo no debería padecer. Hermano, ¿qué Biblia estás leyendo?
Dios no te ha prometido que no vas a sufrir. Dios te ha prometido que estará contigo en medio de cada uno de los sufrimientos. Nosotros como iglesia, hermanos, nosotros nos hemos alegrado durante esos 5 años muchísimo. Pero también han habido momentos, hermanos, en los que el corazón se nos ha arrugado aquí a todos nosotros. También han habido momentos, hermanos, en que personas que amamos, personas que confiamos, personas que nosotros llamábamos hermanos, un día cualquiera se levantaron y dijeron, nada, esto me gusta, no me gusta ninguno de ustedes. No los amo. Pero en medio de todo eso, hermanos, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Cualquier persona que te enseñe que venir a Cristo, que arrepentirte de tus pecados y que vas a quedar completamente eximido de cualquier tipo de sufrimiento en este mundo, te está enseñando un falso evangelio y ese evangelio no te va a salvar. Cristo mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. La palabra que se usa aquí para misericordia es una palabra conocida como Hesed. Y es una palabra que abarca muchísimo más, va mucho más allá que la simple compasión emocional. La misericordia de Dios, hermanos, no es una cuestión emocional. Nosotros somos emocionales. Hay unos que son más emocionales que otros. Todo es emoción. Y de cierta manera las emociones están en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiso que así fuera. Pero tú tienes que entender algo, hermano. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Dios no es emocional. Dios no es emocional. Por eso decimos que Él es inmutable. Ayer tú querías matar a las personas. Hoy estás aquí amándonos. Dios no es como tú. Entiende eso. Tú en este año te has enfadado. ¿Cuántas veces te has enfadado este año? Muchísimas veces, ¿no? Algunas personas que amabas a principio de año, ahorita no las estás amando tanto, ¿verdad? Bueno, da gracias a Dios que Dios no es así. Dios es inmutable. Y si Él te ha amado, Él te amará por siempre. Él te amará por siempre. Y esa es la compasión que verdaderamente nuestro Señor tiene. Es un amor leal, no es cambiable y ni siquiera es condicional. Que esto es muy importante. Miren, hermanos, cuando ustedes se casaron, aquí hay algunos que se han casado, yo sé que sí. Cuando ustedes se casaron, el sacerdote o la persona que los casó, ¿qué les dijo? Bueno, promete ser fiel en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad, en la pobreza. Bueno, en la pobreza muchos hacen, no tanto, pero promete ser fiel. Y aquí nadie ha dicho, yo prometo ser fiel si él primero cumple esto. O si ella primero hace eso. Ninguno condicionó su aceptación en el matrimonio, ¿verdad? Yo nunca he conocido a alguien que lo haya hecho. ¿No? Acepto, dijo. ¿Qué dijeron? Ustedes dijeron, acepto en la salud, en la enfermedad, en todo lo que se venga. Yo acepto, ¿verdad? Sin condiciones. Por eso en el matrimonio cuando vienen los problemas, bueno, pero tú prometiste hacer esto sin condiciones, ¿verdad? O tú condicionaste, si él se porta bien conmigo, entonces yo me portaré bien con él. O si ella se porta bien conmigo, entonces yo me comportaré bien con ella. No, ¿no es cierto que no? Ahí nosotros, ¿qué dijimos? Sin condiciones. Bueno, el amor del Señor es así, hermanos. Es una bondad firme. Firme, no cambia. Hace unos días yo les contaba, me llamó es una conocida mía, ella es católica romana, y ella me dice, tengo malos pensamientos, creo que Dios se quiere vengar de mí. Le dije, bueno, primero que todo, ¿por qué crees que Dios sea? No, es que yo no sé, yo creo que Él está esperando algo para vengarse de mí. Le dije, primero que todo, Dios no es un hombre. Y no es como nosotros que estamos maquinando cosas contra las personas, no. Él es bondadoso, inmutable, puro. No puede ser amante del mal. No puede ser autor de pecado porque es santo. Aunque de cierta manera puede permitir que ciertos hombres se desenfrenen en sus propios pecados por su propio deseo de pecar y utilizar eso después como un instrumento para su gloria. Pero Él no es autor de pecado, Él no está untado de pecado. Hay gente que dice, Dios me tentó a hacer esto y caí. No, oye, la Escritura dice claramente que Él no tenta a nadie. Le estás diciendo una herejía. Hermanos, la misericordia de Dios no es sentimentalista. A veces nosotros somos llenos de sentimientos y de pasiones.
No, hermanos, no. Es un compromiso fiel. Él dice, yo voy a ser fiel. Yo cumpliré lo que he prometido. Y hoy estamos celebrando precisamente eso, la fidelidad de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho muchas cosas a las personas o le hemos prometido muchas cosas a las personas y se vuelve en algo ocasional? Ah, hermano, estoy tan feliz de ser parte de esta iglesia. Estoy feliz, hermano. 2, 3 años después, hermano, me quiero salir de esta iglesia. Fírmeme, por favor, para irme. ¿Por qué? Porque tu misericordia o tu amor para con otros es algo condicional, primero que todo, y segundo, es algo ocasional. Hoy amas, ya mañana no amas tanto. Da gracias a Dios que Él no es así. Que Él no es así. Él es fiel, inmutable. Nuestro amor y la misericordia para otros. A veces somos muy misericordiosos durante un tiempo con otros, pero luego ¿qué hacemos? Luego nos vamos de frente contra aquellos que hemos hecho mismo misericordia, o aquellos para con los cuales hemos tenido misericordia se levantan y se ponen en contra nuestra. ¿No pasa acaso así? Que aquellas personas que más has ayudado son las mismas que se levantan después y dicen, toma lo tuyo. Esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, da gracias a Dios que Dios no es así. ¿Tú no le has prometido acaso a alguien? Oye, te voy a ayudar, te voy a cuidar, yo prometo estar aquí. 2 meses después, Dios no es así. Gloria a Él. Él es fiel. Hermano, entiende esto. No merecemos nada de parte de Dios. Mire, Dios no nos sostiene porque lo merecemos. Está ese entendimiento que dice, ay, yo soy tan bueno, yo merezco ciertas cosas, ¿verdad? No, tú eres infiel todo el tiempo, tú pecas todo el tiempo, pero Él es fiel y a pesar de que no lo mereces, Él por gracia te concede todas estas cosas. Porque Él mismo lo ha decidido por su mismo carácter de mantenerse fiel en su pacto. Los pactos de Dios en las Sagradas Escrituras, este nuevo pacto en el que estamos nosotros, este nuevo pacto, hermano, se va a llevar a cabalidad sí o sí. Sí o sí. El evangelio se va a predicar, más iglesias se van a plantar, sí o sí se va a hacer. ¿Por qué? Porque no depende de las criaturas que esto se haga, sino que Él mismo capacitará a todas las criaturas para que estas cosas se lleven a cabo y cumplan su propósito final. El reino de Dios no depende de ti. Y me da pena tener que decir esto y tal vez desanimar a algunos aquí en esta mañana. Ahí ha sido algunas iglesias donde te han dicho que Dios te necesita, ¿verdad? Sí. Bueno, si Dios te necesita a ti como un ser imperfecto, entonces Él deja de ser Dios automáticamente. Dios no nos necesita. Teológicamente, Dios no necesita de nadie. Cuando nosotros hace unos años atrás vimos los atributos de Dios, yo personalmente muchas veces, ustedes conocen muchas caricaturas de niños, ¿verdad? Hay muchas caricaturas de esas de niños que son muy buenas. Pero una vez, hermanos, viendo unas caricaturas de esas, aparece entonces la eternidad de las eternidades de antes de la fundación del mundo donde Dios siempre ha existido. Dice, aquel cuento de los niños, dice, Dios estaba solo y triste. Y por eso creó a los humanos. Si Dios pudo haber estado solo y triste, no es Dios. Porque inmediatamente lo estás rebajando al mismo carácter de los hombres. Dios no puede entristecerse en cierta manera como nosotros. Él está completo en sí mismo, hermanos. Tenemos que entender eso. Él en la eternidad, el Dios Trino, estaba completo en sí mismo, lleno en sí mismo. Pero Él en su bondad y en su misericordia quiso hacernos a nosotros. Quiso bendecirnos a nosotros. Y es tanto así que dice que cada uno de nosotros tenemos la imagen de Él. La imagen de Él. Aunque algunos hombres por causa del pecado, han distorsionado tanto, se han distorsionado tanto respecto a la santidad de Dios y su carácter y lo que es Él en cierta forma, que parecen más bien monstruos en lugar de ser imagen de Dios. Aún todavía en ellos persiste algo de su forma. ¿No se han dado cuenta acaso que hay gente que no es cristiana o no creen en el Señor y de cierta manera hay algunas conductas que pareciera que los hicieran cristianos? Adivinen qué es. Gracia general de Dios en la vida de esas personas que aún siendo incrédulas, Él permite que puedan hacer ciertas cosas buenas.
Eso es Dios. Eso es Dios. Tu vida hoy, a pesar de que tú no lo puedas percibir, hermano, estás respirando, ¿verdad? Vamos a respirar aquí todos. Estamos respirando. Eso es misericordia de Dios. Cada vez que tú respiras, hermano, cada vez que tus células sustraen oxígeno, cada vez que pasa esto, tú estás respirando misericordia de Dios. Y mientras respiras en este mundo, tienes esperanza de creer en Él, en ese Dios que permite que tus pulmones funcionen. Si estás aquí, puedes escuchar esta palabra, tienes esperanza y es parte de la misericordia de Dios de que hoy estés aquí escuchando esto. Si aún puedes doblar tus rodillas y orar, es parte de la misericordia de Él que te sostiene. Hermano, quiero explicarte de manera muy especial esto. Hoy estás aquí, no es el resultado mismo ni siquiera de tu fuerza, sino que es Dios mismo el que te da la capacidad y la fuerza para que puedas estar aquí. Hay algunas personas que están muy orgullosas de su trabajo y de la labor que realizan y están orgullosos de poder trabajar duro. Sin embargo, ignoran algo muy importante, que es Dios mismo en su misericordia que les da las fuerzas para que puedan ir a ejercer su labor. Si Dios, por algún motivo, no permitiera que esa persona tuviera las fuerzas para levantarse de esa cama, esa persona nunca podría ir a realizar su labor. Pero Dios, y miren esto, a pesar de esos hombres, de la maldad de los hombres, Él la concede para que lo hagan. Tú no eres el resultado de tu propia fuerza. Tú no eres el resultado de tus propios esfuerzos, en cierta manera, hablándolo así. Tú estás aquí vivo, hermano, escuchando este sermón y disfrutando de esta palabra de Dios, porque Él es fiel, fiel. Reconoce hoy que muchas veces tú mismo te hubieras rendido. De que tú mismo en muchas ocasiones hubieras preferido ya dejar los caminos del Señor y apartarte. Pero debes reconocer que es Él mismo el que no se ha rendido contigo y te ha mantenido aquí en este redil. Amén. Reconoce eso y que es parte de su fidelidad. La misericordia de Dios te sostiene. La misericordia de Dios nos ha sostenido aquí. Hermano, que ningún hombre en este Foshambling, en esta congregación, se pare y diga, hemos estado aquí 5 años porque nosotros hemos sido verdaderamente buenos y hemos expuesto las Escrituras con fidelidad. Ningún hombre puede hacer tal cosa de pararse y decir, estamos aquí y han pasado 5 años gracias a nosotros. No. Nadie puede hacer esto. En sueco yo me sorprendo que existe aquella expresión "tack for me". Gracias a mí. No es gracias a ti, olvida de eso, hermano. Es gracias a la misericordia de Dios y a que Él ha sido fiel. Fiel. Y te voy a dar más ánimo todavía. Hoy estoy dando mucho ánimo a todos ustedes. Hoy es una predicación de mucho ánimo, hermano. Y te voy a decir algo. Tú has fallado muchas veces, ¿verdad? Este año has prometido hacer cosas que no has hecho, ¿verdad? Has fallado una y otra vez, has caído una y otra vez, has repetido aquellos pecados que has prometido no cometer una y otra vez, ¿verdad? Bueno, te voy a decir algo, aunque has fallado repetidamente, Él no ha cambiado contigo. Sus misericordias permanecen firmes. Puedes volver a Él una y otra vez y Él te seguirá sosteniendo. Él te seguirá sosteniendo. Y eso, conocer esta verdad de que Él nos perdona, nos levanta una y otra vez, Señor, lo he vuelto a hacer, ven a mí, yo te perdono. Señor, lo he vuelto a hacer, ven, una y otra vez. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos bien aquellas palabras del engañador, del acusador, de Satanás mismo que dice, no debes ir porque lo que has hecho es demasiado grave ya? No, el acusador no quiere que vuelvas, pero Dios te está diciendo, ven a mí una y otra vez. Yo te sostendré, yo te limpiaré. Por eso siempre, cuando predico el evangelio, siempre les digo, hermanos, hay gente que dice, espero, iré a la iglesia algún día cuando ya esté un poco más limpio. No,
Así como estás, asquerosamente sucio, ven hoy y recibe el perdón y la misericordia de Dios. Así como estás, no te trates de limpiar, no limpies nada, no limpies el asfalto que tienes encima de pecado. Ven así, que así Dios te quiere y Dios te quiere limpiar. Imagina un niño que está aprendiendo a caminar, hermanos. Todos tenemos, bueno, no todos tenemos niños, algunos que no tienen los van a tener. Pero yo que he tenido la posibilidad, hermanos, ¿qué pasa cuando los niños están aprendiendo a caminar? Primero que todo, eso es una emoción para los padres porque están dando sus primeros pasitos. Pero el otro problema es los golpes, ¿no? Y entonces siempre estamos detrás de los niños y el niño cae una vez y lo levantamos, y cae una segunda vez y lo levantamos, y una tercera y una cuarta, y estamos constante. Y aunque ya han tenido un poco de estabilidad y pueden dar ciertos pasos, no nos confiamos, sino que estamos ahí detrás mirando que no se vayan a golpear, ¿verdad? ¿Quién hace esto? Dios hace esto con nosotros. Precisamente cuidándonos como si fuéramos pequeños niños. Nuestro Padre Celestial nos sostiene. Nosotros para Él somos como pequeños niños. Nos sostiene y especialmente cuando somos más débiles, nos sostiene aún más. Por eso Jeremías, el profeta, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová tú no has sido consumido, mi hermano. Tú no has sido consumido. Tú no has sido consumido. La misericordia de Dios es la razón por la cual todavía hay esperanza. La misericordia de Dios es la razón por la que estamos nosotros hoy aquí. La misericordia y la fidelidad de Dios es un motivo supremo para que le alabemos todos por lo que es Él. Esa misma misericordia sigue activa el día de hoy. Esta misma misericordia que el profeta habló sigue activa al día de hoy. Él te sostiene, Él te envuelve, Él te llama. Él te llama. Y en el segundo punto, hermanos, vemos su compasión. Su compasión nunca se agota. Nunca se agota. Nunca, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Cuando el Señor le da la orden a Noé de que construya el arca, Noé está construyendo el arca y pasan 100 años. Y él está construyendo el arca, está trabajando en el arca, y Noé está predicándole a las personas: arrepiéntanse, vengan aquí, va a venir un diluvio, va a haber una destrucción, arrepiéntanse y vengan. Todos los hombres dijeron: no, estás demasiado loco, no iremos. Todos rechazaron la invitación del evangelio de Noé. Y Dios, en medio de su misericordia, permitió que se les predicara el evangelio, pero no quisieron venir. Amaron la maldad. Y en medio de su misericordia, Dios elige a esta familia para que puedan ser salvos y para que la raza humana no sea erraída por completo de la tierra. Su compasión no se agota, porque nunca decayeron sus misericordias. Mis hermanos, la compasión de nosotros tiene límites. Tú eres compasivo con ciertos límites. Tú de ninguna manera puedes tener una gran compasión. No. Yo he conocido personas que han dicho: yo soy completamente compasivo. Y muchas de esas personas quieren ser compasivos con las cosas de otras personas. Recuerdo mucho una persona, una mujer española en la televisión y ustedes saben que en España llegan embarcaciones con miles de personas cada día, ¿verdad? De África y hay muchos problemas a raíz de esto en España. Y le preguntan a la señora que qué piensa de esto, ¿no? Y la señora: no, sí, pues hay que tener compasión. Entonces el señor que está haciendo la entrevista le dice: ¿a cuántos de ellos vas a recibir en tu casa? O sea, vamos a tener... Tú dices que eres una persona compasiva, ¿verdad? O sea, si tú dices que eres compasivo, yo no debo poner la carga en otras personas para que tengan compasión de la persona que yo quiero tener compasión, ¿verdad? El entrevistador fue muy astuto, muy ágil y le dice: se están bajando más de 200 personas aquí. ¿Cuántos de ellos vas a dar posada y alimentos en tu casa? No, perdón. No, pero, o sea, me estás diciendo que la compasión, me estás enseñando.
vamos a ser compasivos. La señora inmediatamente salió corriendo. O sea, hermanos, nuestra compasión tiene límites. Y es un límite muy cortico muchas veces, hermanos. Muy cortico. Pero ¿sabe qué es lo que nos debe nosotros llevar a adorar a nuestro Dios? Y el motivo de vivir para Él y de entregarnos para Él es reconocer esto, hermanos. Hermanos, nosotros no adoramos a Dios y lo obedecemos para ganarnos su favor en cierta manera, sino por lo mismo que Él es que inmerecidamente nos da tantas cosas que al conocer, hermanos, su misericordia a pesar de nuestra infidelidad es lo que nos debe decir, bueno, Señor, ¿sabes qué? Sé que no puedo ganarme la misericordia tan grande que tienes conmigo, pero al ver esta hermosura y esta grandeza tuya siendo tan fiel, daré lo mejor. Voy a tratar de ser fiel. Hermano, la compasión del Señor no tiene límites. Es tierna, tiernísima. Está entrañada en misericordia. Cuando habla así la Biblia muchas veces de las entrañas, entrañable, este entrañable amor se refiere precisamente a esto, a las vísceras, o sea, arraigado por dentro, arraigado. Esa es la misericordia de nuestro Señor. Jeremías no solo está afirmando que Dios es compasivo, él está diciendo su compasión, él es muy compasivo y lo mejor de todo es que su compasión no se agota, no caduca, no mengua. Y esta es una de las razones por las cuales tenemos que glorificarlo a Él. En un mundo donde todo se gasta, en un mundo donde todo se acaba. Hace muchos años atrás, hermano, cuando yo era un hombre de 20 años y escuchaba música terrible, hay un hombre ahí, una canción ahí que yo escuchaba en aquel entonces que hasta el día de hoy me acuerdo, un cantante español. El hombre decía: los cepillos de dientes duran más que las relaciones hoy en día. Y eso es una realidad. Hay personas que un cepillo de dientes les puede durar 3 meses. Hay relaciones que duran una semana. Todo se desgasta, todo se acaba. A la primera cosa queremos tirar todo. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros en la modernidad, a la diferencia de nuestros abuelos, de las personas del pasado. Era gente que cuando las cosas se estaban dañando trataban de... No, nosotros a la primera cosa ya queremos tirar todo y botar todo. Inmaduros. Personas a las cuales la paciencia, la misericordia, el amor, todo se les agota, todo es limitado. Tantas emociones humanas. Hermanos, yo la verdad, por la experiencia ya de estos 5 años, yo le tengo mucho miedo a una persona emocionada. Porque con la misma emoción que nos puede amar un día, con esa misma emoción al otro día nos puede golpear. Yo prefiero una persona que no esté tan emocionada, sino más bien más centrada, más caminando. Porque la emoción, hermano, cuando alguien me dice... Una vez vino aquí un hombre y me dijo: yo quiero cantar y sentir, yo quiero emocionarme, me dijo. Yo dije, nos vamos a emocionar cantando himnos. Nos vamos a emocionar. Hermanos, nuestras emociones fluctúan todo el tiempo. Tus emociones fluctúan, hermano, lo siento. Hoy estás amando, mañana no. Hoy amaneces de buena gana, nosotros no. Especialmente esos jovencitos de 15, 16, 20 añitos que esas hormonas están así. Es un día quieren comerse el mundo, al otro día no quieren salir de su cuarto. Un día tienen la foto de perfil sonriendo, al otro día ponen la foto gris. Y según yo tengo que interpretar, según lo que he escuchado, porque he tenido que investigar, o por qué toman esas fotos así difuminadas que no tienen ningún significado. Según el entendimiento, y no sé, los jóvenes me pueden corregir, yo ya soy un gube, pero según el entendimiento es de que si hay una foto sonriente es porque todo está ok, y si la foto se quita es porque está todo mal. ¿Es verdad o es mentira? ¿Me pueden corroborar esa información, jóvenes? Tus emociones fluctúan, hermano. Tú fluctúas todo el tiempo. Se te agota la paciencia. Miren, hermanos, ¿cuánto no amamos nosotros a nuestros hijos? Nosotros los amamos. Y una vez se escucha padres diciendo: ¿sabe qué? Me provoca coger el hijo mío y llevarlo derechito al social y entregárselo a esa gente. ¡Cójanlo ustedes! Porque la desesperación es tal, hermanos, que a veces uno no aguanta. A veces uno no resiste. Oye, si quieres otra familia, tranquilo, vamos y te damos otra familia. Porque nuestra paciencia
tiene un límite, a pesar de amar tanto a aquellas personas que son nuestros hijos. Y esto es algo muy fuerte, porque los que son padres aquí saben que cuando un hijo sufre, eso duele en las entrañas. Y esto es lo que me refiero del amor entrañable. Duele en las entrañas, duele aquí adentro. Pero aún esa paciencia y ese amor tiene un límite y se agota. Y lo otro, la condicionalidad que hablábamos en el primer punto. La condicionalidad. Nosotros somos condicionales. Todo el tiempo estamos poniendo condiciones. Bueno, si tú haces esto, yo haré lo otro. Ah, no hiciste esto, yo tampoco voy a hacer aquello. Eso, hermanos, es impiedad. Condicionando. Como hablábamos el día viernes. Orábamos el día viernes, yo estaba orando. O sea, nosotros hemos hecho un compromiso matrimonial, hemos prometido cosas y nunca ahí hubieron condiciones. ¿Por qué condicionas tú? ¿Por qué quieres poner condiciones todo el tiempo? Si tu amor es condicional, tú no amas. Porque el amor es incondicional. Si el amor que tú sientes por otras personas es basado en los comportamientos de esas personas, tú no amas. Yo me he tenido que ir varios días sin almuerzo a veces al trabajo, pero nos hemos quedado dormidos. Si tu amor es condicional, si tu amor tiene condiciones, no estás amando realmente. Ah, es que se portó mal conmigo y yo ya no lo amo. Ah, es que tal hermanito me hizo tal cosa y yo ya no lo amo, ya no la amo. Tú no amabas en realidad. Tú lo que tenías era un negocio. Era un negocio. La persona te hacía algo, tú hacías. Si la persona caminaba, tú caminabas. Si la persona no caminaba, tú no caminabas. Y entonces viene esa guerra entre, me hizo esto, se la voy a hacer más dura, y así hasta que todo se termina destrozando. No, hermanos, demos gracias a Dios que la compasión y la fidelidad de nuestro Dios no opera de esta manera. Por eso los pensamientos de muchos hombres es, Dios me va a castigar, Dios está pensando esto, Dios está maquinando eso. Primero, es una persona que no conoce a Dios. No conoce su carácter. Y segundo, al no conocerlo, humaniza a Dios y cree que Dios opera de la misma manera que los hombres, con los mismos sentimientos y las mismas emociones. No. Es más, te voy a dar una mejor noticia para que tengas mucho más ánimo, y es que la compasión de Dios no depende de nuestras obras. No depende de nuestras obras, sino de su mismo carácter, de lo que es Él. Él se glorifica en las buenas obras que el creyente hace. El creyente no se puede glorificar en las buenas obras que él hace, porque él debe entender que esas buenas obras fueron las mismas obras que el Señor preparó de antemano para que ese creyente las hiciera. Por lo tanto, en las buenas obras, que el Señor se glorifique en esta buena obra. Pero esa buena obra que tú realices no puede ganar la compasión de Dios, sino que Él es compasivo porque Él lo ha determinado así, y es su carácter ser compasivo. Pero tú que has comprendido la buena compasión de Dios, tú quieres ser compasivo con otro debido a eso. Y ese es el entendimiento real de esto. Miren a Jeremías, hermano, devastado, todo en ruinas, todo está arruinado, parte de la nación en cautividad, siendo esclavos en otro reino. Él hubiera podido haberse rendido, hubiera podido recurrir a un suicidio, autoeliminarse. Bueno, ya no vale la pena vivir realmente. Pero él dice, no, en medio de todo esto, Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros, hermanos, como iglesia, por la misericordia de Dios, nosotros no hemos tenido una división, una ruptura en 5 años. Hemos tenido personas que se han rebelado en contra de Dios, o que de alguna manera han dicho, no me interesa, no me gusta, y es válido. Personas que han caminado años quizás. Pero es probable, hermanos, que en algún momento tengamos que enfrentar estas situaciones, y van a venir, y los problemas van a venir. Y los problemas en tu vida van a venir, hermanos. ¿Quieres que te dé una profecía verdadera? Hermano, vas a tener problemas. Vamos a tener problemas y tenemos que afrontarlos. Pero te tengo una noticia mucho más elevada que los problemas. Él es fiel y Él es misericordioso y compasivo. Compasivo. Como el salmista dijo, porque para siempre es su misericordia.
aunque nosotros merezcamos el juicio, el corazón de Dios se quebranta por su pueblo. Y Dios nos ha amado, hermanos, y nos ha sostenido. Nos ha sostenido hasta ahora. No importa cuántas veces hayas caído, la compasión de Dios sigue abierta para ti. No importa cuántas veces estés cayendo, hermanos, levántate, mira adelante. Hay compasión para ti. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo una vez más. No te define la peor situación, el peor momento que tal vez estás pasando. Quizás hoy estás pasando desánimo. Quizás estás diciendo, bueno, Señor, ayúdame, estoy desanimado. Dame fuerzas. Ayúdame. Bueno, no te define eso, no te define porque tú eres cambiante, tú eres emocional. Tú un día sí, un día no, pero Dios inmutable te sostiene. Dios inmutable te sostiene. En muchas ocasiones, hermanos, yo he tenido que venir a predicar aquí sin ganas. Sin ganas. Pero Dios es inmutable y su palabra es apoyada por Él mismo y sostenida por Él mismo. No todos los días son igual, no todos los domingos son igual, no todas las semanas son iguales, pero Dios sí sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Si te arrepientes de tus pecados, hoy probablemente habías venido aquí, probablemente estás practicando pecados. Probablemente piensas que Dios se está vengando de ti, que Dios está maquinando cosas contra ti. Tengo que decirte que no. Dios está irado con los pecadores y en este momento todos aquellos que viven en pecado son enemigos de Dios. Pero todavía hay misericordia para ti si vienes y te arrepientes y crees en Él. El arrepentimiento que Dios recibe de parte del pecador no es debilidad de parte de Dios, sino que es parte de esa misma compasión que Él tiene para con aquellos que se arrepienten en el nombre de su Hijo y creen en Él. Tu pecado no es más grande que la compasión de Dios. Tu pecado no es más grande que su compasión. No puede sobrepasar la compasión. Hace unos días alguien me decía, pero ¿qué piensas de un asesino? ¿No? ¿Qué piensas de un asesino? ¿Podrá alcanzar el perdón? ¿Podrá alcanzar la compasión? Sí, puede alcanzar la compasión. Pero alcanzar la compasión y el perdón de Dios y la vida eterna no determina el hecho de que esa persona tenga que quedar excluida de las consecuencias y de pagar su condena en este mundo por causa de los males que ha causado. Pero Dios puede perdonar. Acordémonos que hay unos pasajes en la Escritura que nos muestran que Dios puede perdonar incluso en la mismísima hora de la muerte. Dios puede perdonar y dar vida eterna allí. Aquellos que son sentenciados a muerte en los Estados Unidos se les dan opciones para que puedan entrar predicadores a predicar el Evangelio días antes de su ejecución. ¿Por qué razón? Creemos en el perdón de sus pecados, ¿verdad? Creemos en que pueden, a pesar de los delitos que hayan tenido, pueden llegar a ser conmovidos y llegar al arrepentimiento, ¿verdad? Eso no va a quitar el hecho de que tengan que morir por causa de la maldad que han hecho. Porque este mundo se mueve también de esa manera, ¿no? Hay unas leyes terrenales precisamente para mantener un orden en la sociedad. Al ver y al meditar en la compasión de Dios, hermano, es un llamado a regresar, no a esconderte. ¿Cuántas personas por causa del pecado no se han escondido? No se han ido. Han sido fieles por un tiempo, empiezan a practicar pecados, empiezan a apartarse. Lo primero que una persona hace al momento de empezar a vivir una vida pecaminosa y quizás a practicar pecados escandalosos es tratar de esconderse. Y lo primero que hace es romper el vínculo con los hermanos. Lo segundo que hace es romper el vínculo con Dios. Y huye usando como excusa. Empieza a buscar excusas que sucedieron o cosas que pasaron y empieza a huir de Dios y a esconderse. Pero Dios muestra su compasión y la compasión de Dios no es un llamado a esconderse, sino más bien a regresar porque Él es compasivo. Si nuestros padres terrenales, que siendo malos aún nos corregían y luego eran compasivos con nosotros después de la reconciliación, después del arrepentimiento, ¿cuánto más compasión y misericordia no tiene nuestro Padre Celestial al momento de que nos hemos arrepentido de recibirnos? No es un motivo entonces para huir para siempre, sino más bien un motivo para pensar en que Dios es compasivo y que hemos de volver. ¿Se acuerdan de aquel hijo pródigo?
Está allí en medio y tiene deseos de comer las algarrobas que están comiendo los cerdos, y dentro de sí dice: en la casa de mi padre los empleados viven mucho mejor que lo que yo tengo ahora y comen mucho mejor. Pues regresaré a la casa de mi padre. Recuerden que este hombre había defraudado a su padre en todo. Le había deseado la muerte, había pedido su herencia anticipadamente, que eso era algo nefasto en aquel entonces. Al día de hoy es escandaloso. Hoy es escandaloso, en aquel entonces era nefasto. Cuando una persona antes de morir el padre dice: llegó mi hora de partir, dame lo mío, está diciendo en sí mismo: quiero que te mueras. Y este hombre hizo eso, se fue, dice, cuenta la escritura que malgastó su dinero en prostitutas, malgastó su dinero en muchas fiestas. ¿Y qué hizo el padre cuando vio a este hombre venir de lejos? ¿Qué hizo el padre terrenal de este hombre? ¿Saben qué hizo? Se levantó el vestido para correr. Levantarse el vestido era algo supremamente humillante en aquel entonces. Que un hombre se levantara sus ropas para poder correr más rápido. Este hombre ve a su hijo que se ha malgastado todo y todo lo ha hecho mal. Lo quiere recibir con tanto amor que corre a abrazarlo. El otro hijo que está ahí no está tan contento, ¿verdad? Pero así es nuestro Dios. Misericordioso. Misericordioso. Hermanos, ¿cuántas madres no han tenido hijos rebeldes que han ido presos por muchos años? Y esas madres allí fieles cada 8 días yendo a visitar a estos personajes en la cárcel. Son criminales, han cometido cosas muy graves, pero esas madres en medio de ese amor allí, pendientes, una y otra vez, escribiendo, llamando, llevando alimento los días de visitas. Muchos de esos hijos: oye, ¿por qué vienes aquí? Deberías irte de una vez. ¿Por qué vienes aquí si yo soy un tipo malvado? Mucha de esa gente afirma esto. ¿Por qué vienes a visitarme a esta cárcel? Yo soy un tipo malvado, no merezco que vengas aquí. ¿Sabe qué hace esa madre? No importa lo malvado que seas, eres mi hijo, te amo. Si una mujer mala, o una mujer, digamos, en cierta manera pecadora, puede hacer esto, ¿cuánto más no hace nuestro Padre Celestial que está en los cielos con nosotros? Él entregó a su Hijo por nosotros, en su compasión y su fidelidad. Mis hermanos, cuando piensas en Dios, piensa en su fidelidad, piensa en su compasión, pero piensa en que esto es un recurso ilimitado, ilimitado. No se desgasta con tus fracasos, ni se seca con tus dudas, ni con tus deudas. No se desgasta, no se desgasta. Si Él te ha amado a ti, si Él te ha elegido a ti desde antes de la fundación del mundo, Él te amará, Él te cuidará, Él te dará las fuerzas para venir una y otra vez, te sostendrá hasta el final. Por lo tanto, no es demasiado tarde hoy, no estás demasiado lejos, no estás demasiado lejos de Dios hoy. Hoy es un buen día para creer en este Dios compasivo que tiene compasión ilimitada para contigo. Dios no ha terminado. Tienes vida, estás respirando, estás aquí sentado. Hay oportunidades para ti. Cada día, cada día. Y lo más interesante, y como termina el texto, es hablando acerca de cómo cada mañana es renovada su fidelidad. Cada día es una nueva oportunidad. Mis hermanos, en medio de la devastación que estaba sufriendo Jerusalén, Jeremías dice algo asombroso. Ustedes se imaginan, hermanos, nosotros quizás no podemos comprender esto porque nosotros tal vez no hemos pasado una guerra realmente. Quizás nosotros no hemos visto tal vez una devastación como estas. Pero la tragedia de las guerras, la devastación de la guerra, hermanos, es terrible. No sé cuántas personas pudieron ver algunos documentales de la Segunda Guerra Mundial y ver, por ejemplo, cómo quedó Berlín. Totalmente. No hubo nada que quedara bien allí en esta ciudad. Todo fue devastado. Jeremías, hermano, está viendo exactamente esta misma escena. Mujeres, niños por ahí sueltos. Todas las cosas destruidas. No hay alimento, no hay nada de lo cual echar mano. Pero él dice estas palabras: nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Mis hermanos, la misericordia de Dios no es algo reciclado.
No es algo reciclado. Dios no hace como nosotros, que nosotros reciclamos ciertas cosas, que nosotros reutilizamos ciertas cosas. Ay, voy a tener un poco de misericordia de la que me quedó de ayer con esta persona. Daré un poco de compasión de la que me quedó ayer. Usaré los recursos de lo que me quedó ayer. No, no. Dios no recicla como nosotros, sino que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana su fidelidad se renueva. Cada mañana, cada amanecer es un nuevo testimonio vivo de que Dios no ha dejado de obrar. Amén. Dios no ha dejado de obrar. Tú te acuestas a dormir y tú te desconectas 8, 10 horas del mundo. El mundo sigue siendo sostenido mientras tú duermes por este Dios que hace todas las cosas nuevas cada mañana. Dios no se limita, hermanos, a extender un poco de misericordia ahí de la que quedó ayer, no. Sus bondades no son sobras, no. Son nuevas, son frescas y son suficientes para hoy. Y esto tiene una ilustración y muchos antiguos lo han ilustrado así. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió con el maná en el desierto? ¿Qué había de especial con ese fruto, con ese alimento que el Señor les daba allí en el desierto? ¿Qué tenían que hacer ellos? Comerlo cada día. Cada día. ¿Por qué? Se echaba a perder. ¿Por qué? Porque al día siguiente iba a venir nuevo maná, ¿verdad? Entonces, esta es una ilustración para mostrar cómo Dios cada día renueva su misericordia con su pueblo. Abres tus ojos y en lugar de pensar, qué jartera este día, debes más bien pensar así: Señor, un nuevo día, nuevas son tus misericordias cada mañana. El problema de nosotros es el corazón. El problema de nosotros es que nos acordamos de la discusión que tuvimos el día anterior con nuestras parejas y decimos, hubiera deseado no haber despertado, ¿verdad? O el problema que tuvimos con un hijo. Desearía entonces seguir dormido, porque tú no eres como Dios y por eso tú lo necesitas a Él. Porque Él sí renueva todo. Mientras tú estás cargando con todo lo de ayer, con todo lo de antier, con todo lo de una semana, no, tú debes abrir tus ojos y decir, Señor, hoy es un nuevo día, hoy son nuevas tus misericordias, dejaré lo que quedó atrás y entonces iniciaré de nuevo. Esa es la mentalidad que debemos tener. Eso es lo que nos muestran las Sagradas Escrituras. La fidelidad de Dios es el fundamento de una renovación diaria, mis hermanos. Jeremías no solamente habla de una novedad de la misericordia, sino de la grandeza de la fidelidad de Dios. Sólida, hermanos, sólida. Piensen en un material sólido, quizás como el acero, como el hierro. Sólido, hermanos. 1,000 millones de veces más sólido, infinitamente más sólida es la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios. Él es fiel. Él es fiel. La fidelidad de Dios no depende del comportamiento humano, sino de su naturaleza inmutable. ¿Sabes, hermano? Él es fiel. Pero no porque tú lo hayas hecho bien, no. Él es fiel porque ese es su carácter. Él es fiel. No puede ser infiel. Tú y yo somos infieles todo el tiempo. Y a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Yo que día meditaba, hermanos, y toda esta semana meditaba en lo contento que me sentía contento por el hecho de ver cómo el Señor nos ha sostenido todos estos 5 años. Pero sobre todo, se me aguaban los ojos solamente de pensar el hecho de la infidelidad nuestra. Hemos sido infieles. Pero Él ha permanecido fiel. No hemos recibido el fruto de lo que merecemos, porque merecíamos que Él más bien nos diera la espalda, pero Él se permanece fiel y más bien nos abre sus brazos, hermanos. Estos 5 años, hermanos, ha sido eso. Año tras año, día tras día, día del Señor tras día del Señor, su fidelidad renovándose una y otra vez, una y otra vez. Por eso Isaías, más adelante en el texto que leí esta mañana, más atrás, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí yo hago cosa nueva. Y pronto saldrá a la luz. Hay personas que empezaron hace poco su nueva vida. Hay personas que estuvieron muertas al pecado toda su vida. Toda su vida pasada fueron muertos al pecado y empezaron a vivir hace unos pocos años atrás.
El Señor me salvó a los 25 años de edad. Estuve 25 años muerto, hermanos. 25 años muerto. Viviendo como un zombie. Viviendo únicamente para mí mismo. Pero Dios me dio vida hace 10 años. Hace 10 años vivo de nuevo. Y eso es lo que debemos pensar. ¿Hace cuántos años estás viviendo? ¿O todavía vives una vida vieja? Aprovecha hoy y ven a Cristo. Que Él te puede dar una nueva vida. Un nuevo comienzo. Has hecho todo mal y el fruto recogido es pésimo. Hoy puedes iniciar de nuevo. Su fidelidad es inagotable. Su misericordia es sólida, sólida. No se tambalea. Puedes iniciar de nuevo. Quizás, hermano, ya estás entrado en tus años. Hoy puedes nacer de nuevo. Hoy puedes venir a este Dios y decir, Señor, he entendido tu fidelidad y tu misericordia y que no depende de mí, sino que depende plenamente de ti. Por eso, hermano, no vivas más en el pasado. Y eso es algo que debo repetir constantemente a cada uno de ustedes. No vivas más en el pasado, por favor. Hay gente que vive en el pasado, hermanos, y el pasado los tiene atormentados. Todos los días cuestionándose, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Mi hermano, ¿has sido renacido o no? No vivas en el pasado. Vive ahora. Antes estabas muerto, pero ahora tienes vida. Vive ahora y disfruta de este Dios que es fiel. Estamos aquí en este mundo. Quizás tú estás aquí hoy y puedes estarte preguntando, ¿cuál es el propósito mío de estar en esta vida? Te voy a decir con claridad cuál es tu propósito. El propósito que Dios tiene para todos los hombres es que vivan para Él y disfruten de Él para siempre. Ese es el mayor propósito tuyo en la vida. Vivir para Dios, y esta palabra no se les puede olvidar, disfrutar. Disfrutar de Dios para siempre. Es el mayor propósito que tú puedes hacer. Tú quieres hacer otras cosas para tratar de disfrutar. Te voy a decir una cosa, no vas a poder hacerlo. Porque solamente con Dios puedes disfrutar de los alimentos. Solamente con Dios puedes disfrutar de tu familia. Solamente con Dios puedes disfrutar a una esposa. Y solamente con Dios puedes disfrutar ver crecer a tus hijos. De otra manera, no lo puedes hacer. Entiende esto, joven. Entiende esto, amigo, aquí en esta mañana. Fuiste hecho para Dios. Y no podrás estar completo hasta que no vuelvas a Él. Entiende esto. Estás incompleto. Estás incompleto. Fuiste hecho por Dios y para Él. Y mientras no vivas con Él, estás mal e incompleto, deforme. No funcionas. Mira a este Dios que ha sido tan bueno con nosotros. Comienza de nuevo. Hoy nosotros estamos cumpliendo 5 años. Y hemos de comenzar este nuevo año. Comencemos de nuevo. Han pasado cosas atrás. Hemos dejado personas atrás. Han pasado situaciones difíciles atrás, pero hoy estamos una vez más reconociendo su misericordia inagotable y comenzando de nuevo. Hermano, mañana vas a fallar, en una semana vas a fallar, pero Dios ha preparado misericordias nuevas para ti cada vez que vengas en arrepentimiento y fe. Cree en Él, cree en Él. ¿Cómo vas a comenzar tu día? ¿Vas a comenzar tu día mañana y decir, este día para tener que volver a ir a trabajar? ¿O más bien vas a abrir a tus ojos y vas a decir, Señor, has preparado nuevas misericordias esta mañana para mí? Esa es la forma en cómo debemos empezar. Señor, permíteme mirar tu fidelidad y caminar con confianza. No porque yo lo pueda ganar, sino porque tú eres fiel. Ustedes se dan cuenta cómo cambia el año y este mes, por ejemplo, es el favorito mío porque hay muchas flores en todos los lugares, a pesar de que tengo que utilizar 2 inhaladores siempre con ellos. Pero vemos, hermano, la fidelidad de Dios y vemos brotar a los tulipanes de la tierra y decimos, qué hermoso. Y luego vemos el verano y vemos ese sol radiante todo el día, esos días largos, y luego vemos el otoño, cómo caen las hojas de los árboles, y luego vemos el invierno. Todo el año han cambiado 4 veces, hermanos. Les voy a decir algo. Aunque las estaciones cambian, su fidelidad no lo hace. Él sigue siendo fiel. Y el mismo Dios que es fiel en el otoño, es fiel en el verano, es fiel en el invierno, es fiel en primavera. Puedes confiar, hermano. ¿Por qué razón dudar?
Cuando tú estabas pequeño y tu padre se paraba enfrente y tu madre atrás, tú dabas los pasos de confianza y caminabas, ibas adelante. No tienes un recuerdo de esto, pero quizás pueden haber videos y tú confiabas. Hoy no está tu Padre, hoy es tu Padre de los cielos, tu Creador, el que te dice, camina. No puedes caminar bien y te tambaleas, pero camina, ven a mí. Yo no te dejaré caer, yo te sostendré. Anoche leíamos con Juan Esteban y Marce que el buen pastor va detrás de las ovejas y cuando las encuentra, todos estamos huyendo de Dios. Todos nosotros éramos personas que estábamos huyendo de Dios y el buen pastor se fue y los empezó a coger uno por uno. Y cuando hay unas ovejas tan perdidas y su vida está en riesgo, Él las ha amado y entonces Él va y coge a la oveja. Pero no la amarra con una cabulla o con algo para jalarla, sino que Él mismo la toma en sus brazos y la trae así cargada al redil. Hermano, hoy Dios te está llamando. Hoy Dios nos está llamando a que confiemos en Él y que veamos su fidelidad. Mira su fidelidad tan grande. Tú estás huyendo de Dios, pero Dios está detrás de ti y entiéndelo. Y te voy a decir algo. Puede que hoy tal vez no creas hoy, pero si Dios te ha amado, hermano, si Dios te ha amado, joven, amigo, en esta mañana, puedes esconderte debajo de las piedras y te prometo que Dios te irá y te sacará de allí y te dará vida eterna. No puedes huir de Dios, pues el llamamiento de Dios es irrevocable. Él ha decretado amarte, Él te amará hasta el final. Y puedes dejar de venir aquí y puedes subir muy lejos, puedes cambiarte de país, puedes meterte en cualquier lugar, Él te encontrará y te amará y te tomará en sus brazos de esta forma y te traerá una vez más. ¿Acaso no fuimos llamados muchos de nosotros así? Dios varias veces tocó la puerta y nadie quiso abrir hasta que dijo, voy a entrar. Y entró y nos tomó a cada uno de nosotros. Mis hermanos, que el Señor nos permita caminar en su fidelidad y en su misericordia. Van a venir aflicciones, van a venir tropiezos, van a venir pruebas, hermanos, pero acuérdate de que Él es fiel. Aunque haya desolación, aunque haya devastación, aunque hayan tantas cosas, aunque el mundo se te venga encima, hermano, recuerda que Dios está contigo. Él no te ha perdido de vista. El Señor ha sido bueno y es bueno. Su misericordia te sostiene. Su misericordia te sostiene. Su misericordia nos ha sostenido aquí un año más. Su compasión nunca se agota. Nunca se agota. Algo que yo doy gracias, hermanos, todos los días es de que el Señor no es como yo. Todos los días, Señor, tu compasión no se agota. Y que cada día sus misericordias son nuevas. Que cada día es una nueva oportunidad para venir a Él y para glorificarlo. No te rindas, no escuche la voz del desánimo. Tal vez eres miembro de esta iglesia y tienes dudas. Hay veces que pasan situaciones aquí y allá, hermano, no te rindas. La voluntad de Dios es de que seas parte de una iglesia y que sirvas a Él y que te entregues a Él, ¿verdad? Hazlo y no escuches el desánimo. Mira la fidelidad de Dios. Tus hermanos, yo soy infiel. Yo como tu pastor soy infiel, pero Él es fiel, hermanos. Él es fiel. Él se mantiene fiel. Él sigue siendo grande. Levanta tu rostro y mira cuán bueno ha sido el Señor. Hoy puedes decir, el Señor ha sido bueno conmigo. Mis hermanos, y como Spurgeon acostumbraba a decir, en estos 5 años, hemos sufrido pérdidas tras pérdidas, pero nos acercamos a la tierra en donde no existen tumbas. Amén. No vamos a morir. Nos acercamos a la tierra en donde no existen tumbas. Amén. Que el Señor nos ayude. Oremos.